Hola chicos, ¿cómo estáis? En este vídeo vamos a hablar de los miembros de la generación del 98. Las características ya las vimos en un vídeo anterior, así que atentos porque vamos a meternos de lleno en todos los autores. Vamos a empezar con Antonio Machado, que nació en Sevilla y dio clases de francés en Soria. Allí conoció a Leonor, con la que se casó, pero que murió muy poquito tiempo después, se llevaban un montón de años. Una vez que ella murió, se marchó a vivir a Jaén, a Baeza concretamente, y en el 39 se exilió a Francia, donde murió. Entre sus principales obras vamos a destacar Campos de Castilla. Son versos muy variados que se centran en Castilla y en España, su historia, su paisaje. Además, el paisaje castellano dio paso al andaluz y al recuerdo de Leonor. Otra obra que vamos a destacar es la de Soledades, Galerías y otros poemas. En este libro plasma sus vivencias y trata temas como el tiempo, el hombre, el amor, Dios y la muerte. A menudo es el tono más melancólico y en su estilo destacan el ritmo y el color. Y en Nuevas Canciones nos encontramos con evocaciones del paisaje andaluz y castellano, algún recuerdo de Leonor y otros poemas variados. Si hablamos de Antonio Machado, irremediablemente vamos a hablar de la simbología en su obra. En la siguiente diapositiva os dejo todos los símbolos o los más utilizados con su significado. El siguiente autor del que vamos a hablar es Pío Baroja. Nació en San Sebastián, estudió medicina y ejerció muy poquito tiempo porque dedicó la mayor parte de su vida a su creación literaria. Su obra narrativa se caracteriza por los rasgos siguientes. Las novelas están cargadas de acción y los personajes se mueven continuamente de un lado para otro. El lenguaje es ágil y espontáneo, con momentos de gran lirismo. El autor introduce muchas veces reflexiones culturales o filosóficas dentro de la narración. Y por último, los relatos ofrecen una visión muy amarga de la vida y del ser humano. Escribió la trilogía La lucha por la vida, compuesta por 3 obras: La busca, Mala hierba y Aurora roja. En ellas, Baroja narra las andanzas de Manuel Alcázar en Madrid y ofrece una visión de la sociedad de finales del siglo XIX y principios del XX. Otra de sus obras es Zalacaín el aventurero, que sucede durante la última guerra carlista. Destacaremos también Memorias de un hombre de acción, que es un grupo de novelas sobre la vida y las aventuras de un antepasado suyo, Eugenio de Avinareta, personaje conspirador y liberal. Y por último hablaremos de la que se considera su mejor obra, El árbol de la ciencia. En esta obra se presenta una visión pesimista y crítica de la vida española del momento, a través de la recreación de la vida de un estudiante y después médico que termina fracasando en sus proyectos vitales. El tercer autor de la generación del 98 del que vamos a hablar es Miguel de Unamuno, que aunque escribió poesía y teatro, destacó principalmente en la novela y en el ensayo. Unamuno en sus novelas refleja lo más íntimo y lo más contradictorio de sus pensamientos, sus dudas y sus reflexiones. Buscó la renovación narrativa y a él le debemos el concepto de nivola. Unamuno llamó nivolas a sus creaciones narrativas porque los críticos de la época decían que lo que escribía no eran novelas. En las nivolas hay poca acción y poca descripción, y adquieren muchísima importancia los monólogos y los diálogos, a través de los cuales el autor expresa sus conflictos existenciales. Su primera nivola fue Niebla. Otras novelas suyas son Abel Sánchez, sobre el odio y la envidia, La tía Tula, sobre el sentimiento de la maternidad, y San Manuel Bueno Mártir, sobre el problema de la fe religiosa. Y en cuanto a los ensayos, hablaremos del sentimiento trágico de la vida, donde se habla del sentido existencial del ser humano o la muerte. El cuarto autor del que vamos a hablar es Ramón María del Valle Inclán, que fue novelista y dramaturgo. En un principio, todas sus obras, ya fueran de teatro o novelas, estaban enfocadas en el modernismo, pero poco a poco evolucionaron hacia obras más desgarradas y de carácter esperpéntico. ¿Y qué es el esperpento?, os estaréis preguntando. Los esperpentos son la mejor creación de Valle Inclán. Constituyen unas obras creadas con una estética personal y renovadora, con la que quiere mostrar el sentido trágico de la vida española. Para ello, utilizó la deformación de las situaciones, la distorsión del lenguaje, la degradación de los personajes y de la presencia simultánea de aspectos trágicos y paródicos y del absurdo. El esperpento se ve muy bien en la obra de teatro Luces de Bohemia. Mediante sus protagonistas, Valle Inclán nos muestra una visión esperpéntica de la vida española. En cuanto a la novela esperpéntica, el mejor ejemplo es Tirano Banderas, que trata de un despótico dictador hispanoamericano.
Otra de sus novelas son las Cuatro sonatas, que narran en primera persona las andanzas del marqués de Bradomín. Son relatos de influencia modernista y su lenguaje está lleno de imágenes. Vamos a continuar con Azorín, que es el seudónimo de José Martínez Ruiz. Azorín destacó en la prosa, cuidó mucho su lenguaje y se caracteriza por enunciados breves y sencillos y un léxico rico y preciso. Es un maestro de las descripciones minuciosas, sugerentes y llenas de múltiples matices. Además, en sus obras están muy presentes la nostalgia y la melancolía por el paso del tiempo. En cuanto a sus obras, escribió obras de corte autobiográfico como La voluntad y Antonio Azorín, que están a medio camino entre la novela y el ensayo. El argumento es el soporte que sirve para expresar sus pensamientos y para describir el paisaje. También escribió libros de viaje y de paisaje, en los que Azorín dibuja gentes, pueblos y paisajes para proyectar su sensibilidad y recrear con emoción su historia y su cultura. Por ejemplo, La ruta de Don Quijote. Y por último hablaremos de dos historias de amor, Don Juan y Doña Inés. En esta última, la protagonista ve que su juventud se pasa ante problemas amorosos y toma la decisión de dedicar su fortuna al cuidado de los niños. Y para acabar este vídeo hablaremos de Juan Ramón Jiménez. Juan Ramón Jiménez nació en Moguer, Huelva, abandonó sus estudios y se trasladó a Madrid, donde conoció a Rubén Darío. Su obra poética se divide en tres etapas, que son las que tenéis en esta diapositiva: la etapa sensitiva, la intelectual y la etapa suficiente o verdadera, que fue su última etapa. No os olvidéis de tomar apuntes de este cuadro porque es muy importante. No obstante, yo voy a añadir algún dato más. En la etapa sensitiva, en su obra, se perciben las influencias de Bécquer y del modernismo. Además, los temas son muy diversos y al principio sus versos son muy sencillos, después más musicales y coloristas. En la etapa intelectual nos encontramos con una lírica más depurada en la que se busca la palabra exacta, el nombre exacto de las cosas. Y para acabar, en la última etapa, el anhelo de perfección y de belleza le llevó cada vez más a una poesía compleja y difícil. Hemos dicho que toda la obra de Juan Ramón Jiménez fue poesía, excepto una obra que se escribió en la etapa sensitiva, que fue Platero y yo, que es una prosa poética en la que se habla de un pequeño burro y que todos seguro que ya conocéis. Y con esto hemos terminado. Espero que el vídeo os haya servido, ya sabéis que podéis verlo las veces que hagan falta y que en clase resolveremos todas las dudas que os puedan surgir. Nos vemos a la próxima.